Bueno, seguimos estudiando los transitorios, pero ahora vamos a estudiar, en vez de un circuito RC, como habíamos estudiado, un circuito RL, ¿sí? O sea, una resistencia y una inductancia, ¿sí? Y ver qué pasa en el transitorio, antes que llegue al régimen permanente. Bueno, acá, para hacer un repaso, si tenemos un circuito, un conmutador, y cerramos este circuito, en una resistencia no tenemos un régimen transitorio, ¿sí? O sea, siempre se mantiene el mismo valor de la variable, ya sea la corriente o la tensión. Ahora, cuando le agregamos una inductancia o un capacitor, como vimos anteriormente, la corriente y o la tensión van cambiando en el tiempo, ¿sí? Hasta que llegan a un régimen permanente, ¿sí? Lo que estamos estudiando ahora es el transcurso de tiempo entre el instante cero y el régimen permanente, al que le vamos a llamar transitorio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando tengamos una inductancia? En el instante cero, antes de presionar el pulsador o el conmutador, ¿cuánto vale la tensión y la corriente en el inductor? Cero. Cero, las dos, ¿sí? Circuito abierto, no hay corriente. Tensión en el inductor tampoco tenemos, ¿sí? Ahora, lo que podemos observar, digamos, la tensión en un inductor es proporcional a la razón de cambio de la corriente que circula. O sea, si la corriente cambia abruptamente, la tensión cambia abruptamente, o sea, se hace muy grande, ¿sí? Y eso no puede pasar, ¿sí? Por una cuestión física, o sea, va a tener una cierta inercia en cambiar. Entonces la corriente tampoco tendrá que cambiar abruptamente, ¿sí? O sea, esa razón de cambio se tiene que dar de una manera chica, digamos, ¿sí? Por el producto de la inductancia. O sea, cuanto mayor sea la inductancia, mayor será eh, ese cambio, digamos, en la tensión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿O cuánto más tarda, digamos, en cambiar esa tensión? ¿Bien? Bueno, continuidad de la corriente. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? O sea que la corriente no puede cambiar abruptamente, tiene que haber una continuidad, o sea, no puede ir de cero a un valor y arrancar, porque hay una discontinuidad y la derivada en ese punto nos puede dar un valor infinito o muy grande, ¿sí? Por lo tanto, la corriente va a ir aumentando con un determinado valor. Bueno, ¿qué pasa con la tensión en el inductor entonces? Dijimos que la corriente no podía cambiar abruptamente. Bueno, ¿qué va a pasar con la tensión en el inductor? Bueno, ¿qué dice? Con el interruptor abierto, como en la figura, la corriente en el circuito y el voltaje son cero, lo que dijimos hoy. Ahora, cerramos el interruptor en ese preciso instante, T más, ¿sí? O sea, después de cerrar el interruptor, la corriente sigue siendo cero, ya que no puede cambiar de manera instantánea, lo que decíamos recién. O sea, no puede ser
la corriente, el valor máximo instantáneamente. ¿Por qué no puede ser? Por esta continuidad que se tiene que dar. Como la tensión en la resistencia es, por ley de Ohm, es I por R, ¿sí? El voltaje en la resistencia también es cero, porque la corriente cuando arranca en cero, ¿sí? Entonces el voltaje total de la fuente aparece ¿en dónde? Se va a aplicar todo esto, si acá no hay caída de tensión, la inductancia arranca con la tensión de la fuente. ¿Estamos? Sí, sí. Y después, a medida que va aumentando la corriente, empieza a aumentar la caída de tensión acá y empieza a disminuir la tensión en el inductor. Eso es porque la corriente está trazada a 90 grados con respecto a la tensión, cuando tengo una inductancia. Acá estamos, sí, bueno, acá estamos hablando en corriente continua. Estamos estudiando el, el transitorio, digamos. Pero eso viene, digamos, de un tema cuando le metemos una determinada frecuencia. Y lo que analizamos es esto, ¿sí? Es ese cambio. ¿Estamos? Recuerden que esto, para que vean, ustedes derivan una función senoidal o función del coseno, le va a dar la otra, cambiar de signo o lo que fuere. Y la otra, ¿cómo está? O sea, si yo derivo el coseno o derivo el seno, me da una de las dos. ¿Cómo está una respecto a la otra? 90 para adelante o para atrás. 90 para adelante o para atrás, exactamente. ¿Sí? De ahí viene el atraso o adelanto. Bueno, ahora hablamos de la continuidad en la corriente, ¿sí? De lo que tenía que pasar, qué pasaba con la tensión, ya lo vamos a ver en fórmula, pero ya va decayendo, ¿sí? La tensión. Lo mismo con la corriente, ¿sí? La corriente tiende una curvita parecida a la que estuvimos trabajando con los capacitores, a un valor máximo. Bueno, circuito abierto equivalente de una inductancia. Bueno, si el circuito, o sea, si cerramos el interruptor, ¿qué va a pasar? El inductor tiene un voltaje, pero ninguna corriente a través de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no circula corriente en ese instante apenas lo conectaba. Exacto, no hay corriente, no hay corriente. Recuerden que la corriente justo era cero cuando cerramos el interruptor. Por lo tanto, no hay caída de tensión acá. Y si analizamos este circuito, la tensión en el inductor es la tensión de la fuente. ¿Sí? Por lo tanto, en el instante inicial, el inductor, la inductancia, se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su corriente es cero. Eso es importante saber. Bueno, veamos estos ejemplitos, digamos. A ver. Circuitos con condición inicial, bueno, que habíamos visto recién. Al reemplazar las inductancias con circuitos abiertos, se puede apreciar cómo se ve un circuito justo después de cerrar el interruptor, o sea, en el instante T0 más. Bueno, tal circuito se llama como con condición inicial. O sea, la tensión del inductor en ese momento, ¿cuánto vale? ¿Sí?
En este caso, la tensión del inductor es la tensión de la fuente. ¿Por qué? Porque no hay nada puesto en el circuito que pueda alterar, digamos. En este caso, ya hay un cambio, o sea, va a haber una circulación de corriente. ¿Se entiende? Que en este caso no. Ya tenemos el circuito original. Cerramos el interruptor. Y cuando cerramos en el instante inicial, no hay circulación de corriente por el inductor. ¿Sí? Es cero. Por lo tanto, si la tensión en cero, la corriente es cero, yo entre los bornes puedo medir una tensión. ¿Y esa tensión cuánto vale? La misma que hay En la caída de tensión. entre estos dos puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre estos dos nodos yo tengo una tensión que es la misma en la que tiene el inductor. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Qué tenemos acá? Y el voltaje sobre la Divisor. resistencia total. Y en base a eso sacás la caída de tensión con la resistencia de 6 ohms. Sí, pero más fácil. ¿Cómo se llama esto? Divisor de voltaje. Un divisor de voltaje. ¿Sí? Sí. Una resistencia, dos resistencias en serio, básicamente. Si la corriente hace este circuito. Por lo tanto, lo que hay es un divisor de voltaje. ¿Y cómo se calcula la tensión en un divisor de voltaje? El voltaje en la resistencia del 4 ohm Sí, lo voy a poner así. El voltaje en la resistencia de 4 va a ser igual a 20 volt al voltaje de la fuente, ¿sí? por 4 Por el valor de la resistencia que estamos Claro. analizando, ¿sí? dividido la suma o el producto de las dos resistencias. Suma. La suma. La suma, 10 ohm. O sea, 6 más 4, exactamente. ¿Sí? Esto es un divisor de voltaje. Un divisor de corriente es parecido, nada más que la resistencia está intercambiada. ¿Sí? Pero bueno, Es la opuesta a la... es la opuesta a la que hay que tomar, exactamente. Bueno, entonces, 20 por 4 dividido 10, o sea, 20 por 4, 80 dividido 10, 8 volt. ¿Sí? Me queda la tensión en la resistencia de 4, que es la misma tensión en el inductor. O sea, el inductor arranca con 8 volt y después empieza a circular corriente por él. ¿Sí? Empieza a circular. ¿Qué va a pasar con su tensión? Si empieza a circular corriente, esta corriente va a tender a aumentar, ¿no? Si tiende a aumentar, va a generar una mayor caída. O sea, analicemos esto como analizamos acá, lo mismo. Empieza a aumentar esta tensión, ¿sí? Hasta que se hace cero la tensión en el inductor. ¿Bien? Bueno, acá se los dejo para que lo puedan hacer, pero acá tienen lo mismo, determinar todos los voltajes y corrientes en el circuito de la figura inmediatamente después de que el interruptor se cierra y en estado estable. O sea, cuando apenas se cierra, o sea, cuando sería en esta condición, circuito abierto, y en estado estable cuando la tensión en el inductor vale 0. O sea, cuando la tensión en el inductor vale 0, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se comporta? Si no tengo diferencia de tensión. Abierto. Dale. No. Abierto ahí donde estén las inductancias.
No, Es un corto. un corto. Si no hay diferencia de tensión, es un corto. Ah, después, al final. Eso, Al final. decís vos. Ah, Sí. perdón, yo te entendí que al comienzo. El comienzo era abierto, al final Al es cerrado. inicio es abierto. Es abierto y al final es cerrado. Sí, condición inicial. Y al final es un cortocircuito. ¿Sí? Bueno, tienen que analizar todas las tensiones y corrientes, todos los elementos, en el instante inicial y en el instante final. Es sencillo, ¿sí? Un circuito serie paralelo. Bueno, ahora veamos un poquito las ecuaciones. Bueno, analicemos por la ley de los voltajes de Kirchhoff, o sea, la tensión aplicada va a ser la suma de las caídas en todos los elementos. La tensión en la resistencia, la tensión en el inductor. ¿Sí? Suma de elementos es igual a la tensión aplicada. Si nosotros definimos la tensión en el inductor como la razón de cambio de la corriente por el valor de la inductancia y la tensión en la resistencia como R por I, yo puedo reemplazar y me queda esta ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? O primer grado. ¿Estamos? Donde tenemos la derivada primera de la incógnita. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y esto es parecido a lo que ya vimos, ¿o no? Sí, el capacitor. En la del capacitor, ¿se acuerdan cómo era? A ver, la buscamos, pero ¿se acuerdan? Más o menos. A ver si está Era acá. con el voltaje. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, la derivada primera de una función, su función, y la tensión aplicada, una constante. Pero analizando el voltaje, exactamente. ¿Sí? Si yo quiero escribirlo en forma de corriente, lo puedo escribir, me va a quedar con otra expresión. ¿Sí? O sea, si yo a esto le agrego un capacitor y lo analizo, o sea, pongo tres, por ejemplo, R, L y C en paralelo, tengo tres corrientes distintas, R por I, o sea, o tres voltajes distintos, R por I, la derivada de la tensión y después el voltaje en el capacitor. Si yo hago eso, me queda una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Un poquito más complicada de resolver. Pero bueno, por eso vamos a estudiar solamente circuitos de primer orden. ¿Sí? RC o RL. Bueno, volvamos a nuestra ecuación de primer orden que nos describe corriente y tensión de este circuito, ¿sí? En función del tiempo, en cualquier instante de tiempo. Bueno, la función solución de esta ecuación diferencial es esta, ¿sí? O sea que la corriente tiene un valor, E sobre R, por 1 menos RT, tiempo, o sea la variable, sobre L. ¿Sí? Donde R está en ohm, L está en henrios y T en segundo. ¿Sí? Ya con todo lo que estudiamos, ya se imaginarán qué será esto. ¿Sí? ¿Cómo quedaba la otra ecuación? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo quedaba arriba en el exponencial? R por C sobre T. T sobre R por C. R por C. R por C. ¿Sí? O sea, T dividido de R por C. Y a esto lo habíamos llamado tau. Bueno, si acá le quieren llamar tau, ¿a qué tendrán que ser? Para escribirlo algo así. T R sobre L. L sobre R.
¿sí? Esa será su tau, ¿sí? Claro, al revés. Su constante de tiempo. O sea, L sobre R le tiene que dar en segundos. Bueno, los valores en cualquier punto de la corriente en cualquier punto de tiempo se encuentran mediante sustitución directa, o sea, es metiendo nuestro tiempo en segundos ahí, teniendo los valores de la fuente de la resistencia y la inductancia, nos damos con la corriente, ¿sí? ¿Qué pasa en el instante cero? ¿Cuánto da la corriente en el instante cero? Cero. 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 0. 0, R por 0, 0, E a la 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 por lo que haya 0. Es lo que dijimos acá. La corriente en el instante 0 es 0. ¿Sí? Y después aumenta con un exponencial que ya estudiamos. ¿Cuál es el valor final de la corriente? La máxima corriente. Con respecto al voltaje. ¿Sí? ¿Y cuál es? La fuente sobre la resistencia que haya, Exacto. la total. La corriente total, Queda un corto. porque queda un corto. Exacto. Si la corriente, el valor máximo de la corriente es cuando esto valga 1. ¿O Un no? segundo. ¿Sí? 1, la unidad 1. Uno. ¿Sí? Cuando esto valga la unidad, esto no tiene dimensión, lo que está en el 40, ¿sí? Es adimensional. Lo que nos da la dimensión de los amperes son los volts dividido los ohms, ¿sí? O sea, cuando esto valga 1, que esto la única forma que valga 1 es que esto se haga 0, y cuando esto se hace 0 en el instante infinito, ¿o no? ¿Sí? Sea muy Sí, sí. lejos. O un número muy grande, quieren decir. O, que ya estudiamos anteriormente, 5 veces la constante de tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión que es, el valor máximo es E sobre R, y E sobre R es justamente la corriente de un circuito de una resistencia sola, o sea, yo tengo una fuente E, R, y esa es la corriente que va a haber, ¿o no? R, E, entonces, en el instante, o en el permanente, ¿sí? La inductancia se comporta como un cortocircuito. ¿Estamos? No hay chance que se comporte diferente. Bueno, tenemos un ejemplo. Analizamos ese circuito dándole valores. La tensión 50 ohm, la resistencia 10 ohm y la inductancia 2 henrios. Determinar la expresión de la corriente, calcular y armar una tablita con los valores de la corriente para el tiempo 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y un segundo. Y usar estos valores para graficar el valor de la corriente, o sea, graficar esa grafiquita que habíamos visto. ¿Y cuál es la corriente en estado estable? Bueno, la corriente en estado estable ya sabemos cuánto va a valer. ¿Cuánto va a valer? 5. 5. 5, exactamente, 5 amperes. Bueno, la expresión de la corriente es esta, que vimos recién. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir valores. 50 volt sobre 10 ohm, R igual a 10, L igual a 2, ¿sí? Y obtengo
mi expresión de la corriente para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora entro a analizar. En el instante 0, ¿cuánto va la corriente? 0, 7. 0. Muy Sí. bien. 0,2 va a ir aumentando, 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 hasta el máximo valor que va a ser 5. Exacto. Bueno, entonces, 0 a los 0,2 vale 3,16, a los 0,4, 4,34. Bueno, y así vemos que al 1, que es el último que había que calcular, 4,97. ¿Sí? Muy parecido a 5. Bueno, si entramos a graficar esos valores, ¿qué obtenemos? Para 0,2 tenemos este puntito, para 0,4 tenemos este puntito, 0,6, 0,8, 1, y junto todos esos puntitos a través de una curva. La asíntota, ¿dónde va a estar? En los 5 amperes. En los 5 amperes. ¿Sí? ¿Y cuándo se aproxima a 5 amperes? En el infinito, a los 5 constantes de tiempo. ¿Y cómo sabe cuánto vale la constante de tiempo acá? Si no la definimos todavía. Pero bueno, ya sabemos porque estudiamos anteriormente. Dijimos anteriormente era lo que estaba acá, era E a la menos T sobre RC. Y esta era nuestra constante de tiempo. Y acá, si yo reescribo esto, tengo E a la menos RT sobre L, T puse sobre L, esto es igual a E a la menos, dejo la T solita, la L que está abajo la dejo, y para que la R cumpla la misma función, la tengo que poner dividiendo. Entonces, lo que en un capacitor era RC, o para un circuito RC era R por C, para un circuito RL, la constante de tiempo, ¿cómo es? L sobre R. ¿Se entiende? Haciendo esa analogía. ¿Se llama Tao también ahí o no? También se llama tau. ¿Sí? Ah, listo. ¿Y L sobre R cuánto da? 2 dividido 10, 0,2. 0,2. Exactamente. O sea, la constante de tiempo vale 0,2. Y 5 veces 0,2 es de 1. Y ahí llegó casi a su valor final. Bien, o sea, el comportamiento, si entendieron el otro tema, esto lo van a entender también. ¿Sí? Son muy similares. Nada más que al revés. Nada más que al revés, exactamente. Bueno, Y voltaje. en el cambio, en diferencia con el capacitor, es que en el capacitor se arrimaba infinitamente, pero nunca tocaba, y en este llega a un punto donde toca. O sea, es asintótico también. No sé si me explico. La curva termina siendo, en algún momento toma el valor de 5. En el capacitor nunca llegaba más allá del infinito. Bueno, acá tampoco. Un exponencial, esto se hace 1 vuelve a en ser el asintótico. infinito, Ah, bien, está. de la única forma. ¿Sí? Está bien. Ya está. Sí, sí, sí. ¿Sí? En el infinito se hace 1. Pero lo podemos aproximar. Es como el capacitor, lo mismo. ¿Sí? Esto es una función que la única forma que se haga 1 de esto es en el infinito. Pero los cambios a partir de 5 tau, por más que aumentemos mucho, van cambiando de a poquito. Entonces podríamos decir, Está bien. a fines prácticos, que a 5 tau, esta parte, digamos, vale 1. ¿Sí? Bueno. La corriente, teníamos, es sobre R por
1 menos E a la RT sobre L. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va a valer la tensión en el inductor? La tensión en el inductor, ¿a qué es igual? A la tensión de la fuente. No, a la tensión de la fuente menos a la tensión de la resistencia. ¿O no? Ah, cuando ya está. En cualquier Cuando instante. ya está cerrado. Claro, sí, sí, en cualquier momento, en cero o en el instante que ustedes quieran, vale eso. Que esto valga cero es otra cosa en el instante inicial. ¿Por qué vale cero en el instante cero esto? Porque la corriente es cero. Muy bien, porque la corriente es cero, exacto. ¿Sí? Pero la ecuación que describe esto es esta. De hecho, de ahí partimos. ¿Sí? Partimos de acá. Claro, la caída de tensión en la inductancia se va haciendo de mayor a cero, o sea, va decayendo a medida que va aumentando la corriente. Ujú. Me pasé. De nuevo, al revés que en el capacitor. Exactamente, sí, lo mismo. Sí, sí. Bueno, entonces, tenemos que la tensión en la resistencia, ¿cuánto vale la tensión en la resistencia? Y por R, ¿o no? Multiplico por R, se me va esta R y me queda igualita la ecuación. La meto en la fórmula, le meto la tensión en la resistencia, esta, ¿sí? Trabajo un poquito y ¿a qué llego? Que la tensión en el inductor es un exponencial negativo. Entonces, ¿qué pasa con la tensión en el inductor? Si es un exponencial negativo. Es decreciente la función. Es decreciente, exacto. Va decreciendo con una función exponencial negativa. Que en el régimen permanente vale 0. ¿Sí? O sea, en el régimen permanente esto es un cortocircuito. ¿Estamos? Y en el tiempo 0, ¿cuánto vale la tensión inductor? En el tiempo 0. La de la fuente. La de la fuente. O sea, cuando yo pongo 0 acá, esto vale 1. Queda 1. 1 por E es la tensión de la fuente. O sea, está abierto. Acá. ¿Sí? Y acá no hay corriente. O sea, claro, no hay corriente porque está abierto. Y sí o sí tiene que estar abierto. ¿Bien? Condición inicial, abierto. Condición final, en corto. Bueno. Tenemos que repetir este mismo ejemplo, pero en vez para la corriente, ahora para la tensión. Tensión en la resistencia, tensión en el inductor. Bueno, la tensión en el inductor, dijimos que la fuente era de 50 volt, la resistencia era de 10 ohm y el inductor era de 2 Henry. ¿Sí? Tenemos la expresión para la tensión. Bueno, ahora analizamos en todos los tiempos, en 0, en 0,2, 0,4, seguimos, y en 1. Fíjense en 1 cuánto ya da la tensión. ¿Cuánto representa 0,337 de 50 volts? Menos del 1%. ¿Alguien lo hace? El 0,5 sería 0,5. El 0,66. 67. 0, 66. esto es el 0,66%, ¿no?
Entonces, ¿cuánto decayó? El 99,333, ¿no? Sí. Bueno, si nosotros calculamos 6 constantes de tiempo, pues ya sabemos que la constante de tiempo para esto vale 0,2, o sea, en 1,2, esto tal vez baje, pero muy poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que se va haciendo cada vez más asintótica. ¿Sí? Al primero decae muy rápido, y después decae cada vez más lento. ¿Sí? De hecho, si ustedes derivan y ven la pendiente en cada punto, al principio le va a dar un valor alto y después empieza a tener un valor bajito. ¿Sí? La pendiente de esto. ¿Estamos? ¿Por qué tiene un valor bajito cuando yo derivo? ¿Cuál es la derivada del exponencial? Un logaritmo. ¿Cómo? Perdón, justo pasó una moto, ¿verdad? ¿No era un logaritmo? ¿No? La derivada del exponencial. El exponente por Voy a tener que hablar el exponente más 1. E a la X. ¿Cómo es la derivada exponencial? La misma. Su misma función. ¿Sí? Si acá hay una constante, bueno, hay que sacar esa constante afuera, trabajarla un poquito. Pero lo que van a tener siempre es la misma función. O sea, esto lo van a tener siempre. Por más que la deriven, siempre lo van a tener. ¿Sí? O sea, si a medida que aumentan esto, cada vez le disminuye más la pendiente. ¿Sí? La derivada de una función en un punto le da el valor de la pendiente. Eso lo sabían, ¿no? Sí. ¿Estamos? Bueno. Entonces, bueno, graficamos todos los valorcitos, el valor máximo, el valor de la fuente, o su valor cuando está abierto, ¿sí? Y después empezamos para 0,2, 18,4 volt, para 0,4, 6,77, ponemos todos los numeritos y tenemos nuestra curva, ¿sí? Bien, valor inicial, el valor que tiene ahí a circuito abierto, valor final en corto. ¿Estamos? Bueno, fuimos medio rápido porque ya vimos bastante sobre esto, pero si ustedes ven hay una analogía importante sobre lo que ya vimos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es muy parecido al capacitor. Muy parecido al capacitor. De hecho, para el capacitor, a ver. ¿Dónde estás? En la primera. Acá tenemos la corriente en el capacitor. Si analizamos este circuito así como está, o si quieren analizar este, fíjense R sobre L que acompaña ahí. ¿Sí? Y acá acompaña 1 sobre RC. ¿Sí?
¿Estamos? Y el otro es corriente. Pero bueno, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Por ahí el otro lo vimos con más detalle, como era una inducción al tema, una introducción. Ahora lo vamos a ir viendo más rápido porque ya muchas cosas ya las sabemos. Bueno, a ver, ¿cuántas clases nos quedan? Parcial, parcial. No, parcial acá, el 16 era, perdón, el 21, teoría de circuito. Una clase más, vamos a ver, ya el 7, en la clase del 7, hasta ahí entraría el parcial. ¿Estamos? Iván, te hago una consulta. Sí. ¿No se puede cambiar viste el 21 tenemos teoría de circuito? Sí. La del 21 por tomar, digamos, es sistemas eléctricos el 21 y el 27 teoría de circuito. Sí. Yo digo porque por ahí vamos a tener más tiempo porque es la que más, digamos, es más práctico, más para hacer ejercicio y todas esas cosas, digamos. Sí, sistemas eléctricos, háganse la idea que va a ser algo similar a lo que vimos ayer, ¿sí? Parecido, ¿sí? O sea, el procedimiento es aplicable a cualquier circuito que vayan a diseñar, una cosa así. Bien. Perfecto. Yo lo propongo, no sé si el resto de la clase está de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. O para estudiar, digamos. Sí, me parece mejor. A mí me da exactamente lo mismo, así que... O sea, sería el lunes 20 sistema eléctrico y el martes 28 teoría. No, el lunes 20 es feriado. El martes 21, que sería el día de clase de teoría de circuitos, tomamos examen de sistemas eléctricos. Cambiamos la clase, sería. Claro, perfecto. Ok, y teoría entonces el 27. Y teoría el 27. ¿Sí? El 8, física, queda como está. El 16, máquinas, queda como está. El 21 pasa a ser de sistema eléctrico y el 27 pasa a ser de teoría de circuito. ¿Estamos? Perfecto. Y entra hasta la clase del 7, dijiste. Teoría. Y ahora no, va a entrar hasta la clase del 14. No sea así. Vemos, si el 7 terminamos todo, entra para la clase del 7. Si nos queda algo para el 14, entra hasta el 14. Bueno, igualmente vamos a analizarlo bien porque el 24 también tenemos otro parcial que es de seguridad industrial. Bueno, por ahí en el grupo lo total para la próxima clase lo podemos coordinar, digamos. Lo charlamos bien en el grupo y decidimos entre todos. Sí. Ustedes de los cambios que quieran hacer, mientras estemos en el mes de junio, a mí no me influye. Perfecto. ¿Sí? Lo de sistemas eléctricos para parcial no va a entrar más. ¿Sí? Todo lo que se ve ahora quedará para el próximo parcial y para material para que ustedes puedan aplicar en su proyecto. Nos falta ver de lo que es selectividad, nos falta ver un par de cositas más. ¿Sí? Teoría de circuito también, nos faltan bastante temas. Pero bueno. Lo mismo. ¿Teoría de circuito que entraría? ¿Hasta acá? Y acá, hasta transitorios inclusive, sí. Bueno.
¿Le tomo asistencia? Gastón. Está bien. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Está. Presente. Andrés. Presente. Mauricio. Sí, acá. Ramiro. Acá. Diego. Alexis. Presente. Franco. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. Edeme. En el chat. Presente. Ah, bien. Cristian. Presente. Fernando. Presente. Mario. Presente. Rodrigo. ¿No? Sí, Rodrigo estaba, había entrado. Diego. Presente. Me pareció verlo, pero bueno. Por las dudas, por cualquier cosa lo veo. Bueno, yo ya digo chau, me tengo que hacer un reclamo. Hasta la mañana. Bueno, gente, nos vemos mañana entonces. Iván, Mañana. te hago una consulta. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta que me quedó una duda ayer del sistema eléctrico después de que me puse a hacer el trabajo práctico? Sí. Estuve anoche haciendo, avanzando en el proyecto y me surgieron unas dudas con respecto, bueno, a la corriente cortocircuito y ¿qué más era? Y al cálculo de la corriente de proyecto. Te voy a decir por qué. Porque de las potencias nosotros de los circuitos sumamos, digamos, la potencia total según sea IUG o TUG, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por fase, ¿no? Yo Sí, tengo suministro trifásico. Para circuito seccional. Para el circuito seccional, exactamente. Eso, el resultado ese que me da, yo lo tengo que multiplicar por el factor de simultaneidad, ¿no? No. ¿Va derecho así como va? Sí. Me dio Solo una la base uno. No, lo que era los circuitos generales. Te digo porque me dio una corriente recontra elevada. Me pareció raro. Yo digo, capaz que estuve anotando mal ayer en la clase que diste, pero bueno, no, o sea, no se ve que anoté bien. Tomaba la potencia, digamos, total por fase, sin... La más cargada. Claro, exactamente, pero me dio una locura. Eran como 53 amperes, más o menos. Por eso te digo, me pareció, a ver, tengo muchos circuitos, porque tengo grado de electrificación superior, pero me pareció una animalada. Incluso después, para hacer el tema el cálculo del cable, según la temperatura, está bien, estuve viendo la tabla por ahí para elegir el más elevado, creo que era 60 grados, me parece. Sí. Y se me iba que tenía que poner un cable de 25, me parece, para que me dé la intensidad, digamos, admisible del conductor. Por eso te quería preguntar, yo aplicando el coeficiente, digamos, de simultaneidad a la potencia que me da por fase, me da algo medianamente razonable, digamos, me dio un cable creo que de 16, se me terminó yendo. Sí. Y me dio una corriente de 33 amperes, que voy a decir, bueno, ahí está, es un poco más razonable, por eso me llamó mucho la atención. O sea, poner cable de 16 milímetros, por ahí me parece, para el suministro que tengo yo, un poco más razonable que uno de 25, según la temperatura y todo eso, ¿no? Obviamente. Sí. Pero no, se ve que estaba bien. Entonces... tal vez tenga que distribuir más, mejor las cargas, no sé. Están recontra parejas, parejitas me quedaron, pero ya te digo, se me fue, mirá, te digo, por línea, te digo, lo tengo acá anotado. La línea 1, ¿dónde me lo está? 10.000, acá. En total me dio, bueno, 10.484 una de las líneas,
volt-ampere. Capaz que estoy errando en algo más. Otra me dio 11.224, que es la más cargada que está. Yo eso lo dividí por 220, digamos, y le sumé después una corriente que tengo del motor trifásico. Sí. Pero bueno, ya te digo, 11.224 sobre 220 me daba 50 amperes, más o menos 51, y le sumaba los 2 amperes del motor trifásico. Eso o sea, lo dividí por raíz de 3 por 380, y me dio, bueno, me terminaba dando 53 amperes la corriente. Me pareció una animalada. Pero bueno, por eso te quería preguntar si estaba bien o no. No, sí, está bien. Sí, ¿Sí? tenés mucho circuito. No es... Y como mínimo tengo que tener 6, pero tengo, no sé, tengo una banda, son como, no sé, no los conté todavía, pero deben ser como 15 circuitos y 16. Uy, pero claro, Sí, muchas luces, muchas mansiones, ¿cuántos metros cuadrados tiene? No, pero sí, pero tenés que respetar. Sí, a mí me pasó lo mismo, pero tenés que respetar los puntos Sí, mínimos pero de no creo utilización. que para los puntos mínimos de utilización te dé tanta cantidad de circuitos. O tenés mucha ¿Cuántos superficie. metros tiene? La casa tiene, son 200, casi 260 metros cuadrados. Igual es Es una casa bastante grande. Sí, pero... Y es una, o sea, está construido en verdad, o sea, no es que estoy inventando algo, es una casa que está construida en verdad. ¿Cuántos ambientes tiene? Y tiene, bueno, un vestidor, 3 de habitaciones, 2 baños, un hall, un porche, cocina, aparte del comedor, que es un estar también, un lavadero, un garage y tiene un depósito. Ya lo que podés hacer, Fernando, es hacer un tablero seccional general y capaz y dos tableros seccionales. Yo hice, lo había pensado hacer, bueno, el principal que tiene la térmica del disyuntor, después un seccional grande, que comanda toda la casa, y después va un seccional chiquito que va al depósito, que está el comando de la bomba, ¿viste? Y otras cosas más, que para la pileta y eso. Te consultaba porque me pareció una animalada, o sea, me pareció mucho. El tablero seccional, si vos tenés un tablero seccional general, ahí va la corriente como si fuera la corriente de línea, digamos, o sea, la aplicada el factor de simultaneidad. ¿Sí? Ahora, si vos eso después lo dividís en varios tableros, ahí lo que vas a hacer es, también, si no lo dividís, te queda la corriente la más fácil, la más cargada, digamos. Claro. Si ahí converge el cable, digamos, que viene directamente del tablero principal, no hay nada en el medio y cae directamente a ese tablero. Es un tablero grande igual. En la norma, de todas maneras, dice que circuitos seccionales tienen que, si son convergentes o circuitos trifásicos y monofásicos, tienen que tomarse la carga de la corriente de la fase más cargada, digamos, o sea, la corriente de la fase más cargada. ¿Sí? ¿Y la cometida ahí en ese caso de cuánto tiene que ser entonces? No, ahí se hace con la demanda de potencia máxima simultánea. Y a mí la de PMS me dio la total 21.223 volt-ampere. La demanda de potencia máxima simultánea. Sí, eso, o sea, bueno, tengo las dos cargas separadas, que es un aire grande, después el motor de la bomba, y después todo, bueno, la suma de todos los otros circuitos y todo que tengo. Va a pasar a ser un gran usuario. Pero eso sí se le aplica. Esto es medición indirecta. Sí. Olvídate. Hasta depende de la distribuidora, pero hasta 18 kilowatts te contratan, digamos,
Después debe ser algo especial, que depende de cada distribuidor. Pero Creo que la trifásica común hasta 20 kVA te dan la bajada de 6 nomás. Después de 20 a 40 creo que te ponen la cometida, el reticulado preensamblado de 10 milímetros, 16. Y después están después de 45 para arriba, por lo que tengo entendido. sí. A 45 ya te hacen subterránea, acá por lo menos te hacen subterránea, te obligan a subterránea. Sí, porque no Claro. tienen cable, digamos. Cable, claro, pues, porque no hay cable, no hay manera de bajar o sea, sí hay manera, pero no estética para bajarle un cable hasta el frente. Bueno, a mí el cálculo del cable de la cometida me dio, creo que 16 era. A ver. La línea principal, o sea, del medidor al tablero principal. No, la cometida. O sea, claro, sí es el mismo, exactamente. La cometida La línea es principal. desde el La medidor línea- para la calle es de la distribuidora, eso no hay que calcularlo. Se puede calcular, pero no hay que calcular. Eso es lo Bien. Claro, Lo que son, hay que bueno, La línea principal es desde el medidor al tablero principal, ¿es así? claro, exactamente. Yo sumé el otro porque hice el cálculo de la corriente cortocircuito, digamos, en los bornes ahí del medidor. Según las derivaciones, ¿no? Ah, está bien, bueno. Y, otra consulta más. Vos sabés que no figura en la tabla, pero el transformador está a 200, yo le terminé poniendo que estaba a 100 metros, pero en realidad está a 200 metros el transformador de la casa. Sí. Y bueno, eso, para ese valor, digamos, figura, no me acuerdo si en 2500, figuran, o sea, hasta 100 metros creo que te da el mínimo, son, bueno, 3.422 amperes, digamos, de la corriente cortocircuito. Sí. Pero bueno, en 100 metros, en 200, ¿cómo se hace? En realidad cae más. Claro, cortás a la mitad del circuito, tenés Sí. tu corriente a la mitad, y de ahí tomas 100 metros. Es como si tuviera tu potencia de 3.000 y pico kVA, kiloamper, a 100, después le pones 100 más. O sea, como que lo vas, un bucle, digamos. ¿Se entiende? Y claro, bueno, exactamente. Y después, bueno, en el caso, eso hasta que está el cruce de calle, ¿no? ¿Y cómo lo tomaría eso que lo tengo que dividir en dos? ¿Tomo directamente ese valor? No, lo pones por tabla. Si no, lo puedes hacer por impedancia. Buscar la impedancia, la resistencia de ese conductor y tu potencia, y lo haces como los cálculos de impedancia. Más fácil es con la tabla. Pero vos, ¿qué tenés que hacer? Tenés tu potencia del transformador, tantos, no sé, supongamos el de 200 que tiene algo de 7 kiloamperes. A 200 metros vas a tener un valor. Vos no tenés en la tabla 200, tenés a 100 como máximo. A 100, la mitad. Ahí te da 3 y pico, supongamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora tomás agua arriba como si fueran de 3. ¿Entiendes? En vez de 7 como tomaste anteriormente, como si fuera agua arriba, 3. O sea, como si tuviera un transformador más chiquitito. Claro, sí. Una cosa así. Sí, ahí entendí. ¿Mm? Perfecto. El tema de la distancia que está ahí está hecho por un tema de que aumenta la distancia, aumenta la impedancia. Claro, exactamente, sí. Pero bueno. Iván, ¿te podría hacer una consulta de física? Sí. Estaba haciendo la práctica sobre donde tenemos el tema del número de Reynolds. Sí. Cuando nosotros lo calculamos y nos da un valor, digamos, por ejemplo, en un ejercicio me dio 2600. Sí. El número de Reynolds. Después, cuando vos tenés que calcular la velocidad máxima, ¿uso ese valor, 2600, o tengo que elegir entre 2000 y 3000? Y 2600 ya ahí es
es un flujo laminar, digamos. Claro. ¿Sí? Sí. Y en el caso de que el número de Reynolds te dé, por ejemplo, 4500, Sí. ¿vos usás ese número de Reynolds, 4500, para calcular la velocidad final? Claro, exacto. Exacto. Ajá. De hecho, ese número de Reynolds viene de una velocidad. No sé cuál es el ejemplo. Estaba haciendo el de la tubería donde hay una bomba que impulsa el agua Sí, a lo largo de 1 kilómetro. sí. Bueno, estaba viendo ese ejercicio. Calcular y el régimen, dice, sí. Sí, calcular el régimen. Bueno, Pero se me había creado la confusión porque estaba mirando el ejemplo anterior que vos nos diste, y es donde el número de Reynolds da 4500, pero después la velocidad máxima, ahí claro, lo que pasa es que vos ahí la pedí que la calculemos en caso de que el flujo sea laminar. claro. Para No que el flujo sea laminar. Para que el flujo sea laminar, claro. Entonces no usamos los 4500 y usaste 2000, usamos. Exacto. Pero ahí el ejercicio hay que calcular, hay que ver qué tipo de régimen tiene ese fluido, ese flujo. O sea, si es laminar o si es turbulento. Sí. Entonces, lo que hay que determinar, para ver si es laminar o si es turbulento, es el número de Reynolds. Para determinar el número de Reynolds, hay que saber la velocidad del fluido. Sí. Bueno, para saber la velocidad del fluido, con respecto a esto que ustedes tienen que aplicar Bernoulli, básicamente. ¿Sí? Porque hay cambios de altura o si no hay caudal también. ¿Sí? Claro, yo en ese ejercicio calculé la velocidad en base al caudal, que es el área por la velocidad. Sí. Y de ahí saqué la velocidad, digamos. Y después calculé el número de Reynolds. Sí, está bien. Está. Bueno, era eso, digamos. Exacto. Ahora, bueno, no lo quiero complicar, pero ¿qué pasará con la velocidad a medida que se va subiendo el agua? De acuerdo a Bernoulli. Debería disminuir. Pero en este caso la está impulsando una bomba al agua. Sí. La velocidad no cambiaría. Sí, cambia. Sí, ¿Puedo cambia. cambiar la sección? Cambia. No, en este ejercicio que está, la sección no cambia. Ah, bueno, entonces no cambia. Claro. En este caso. Si no cambia la altura, tampoco cambia. Claro. ¿Sí? Si cambia la altura, puede cambiar. Para eso está la ecuación de Bernoulli, que combina las tres tipos de energías, digamos. Por movimiento, por altura y por presión. Y acá en este ejercicio el agua se bombea a una temperatura de 20 grados hasta una altura de 30,9 metros. Sí. Pero bueno, acá eso está de más, digamos. Claro, estaría de más eso, en este caso. Para este ejercicio, sí. Para calcular el número de Reynolds, o sea, el tipo de régimen, sí. Sí. Está. Bueno, gracias. Iván, tengo una consulta. El jueves tenemos física, ¿no? No, mañana. Mañana. ¿Para consulta o vas a dar algún tema nuevo? No, vamos a seguir con el tema de temperatura y calor. Por lo menos un poco más. Y después, si quieren hacer alguna consulta o algo, la resolvemos, no hay problema. Iván, ¿tomaste asistencia ya? Porque Sí. yo justo me levanté al baño hace un rato y cuando volví había poca gente, por eso te pregunto. Sí, ahí te pongo presente. Dale, gracias. Bueno, hasta mañana. Ok.
Nos vemos.